Queridos hermanos, qué gusto estar con todos ustedes desde Magnolia, Texas, desde la iglesia de San Matías. Les doy la cordial bienvenida. El día de hoy es un día muy especial. Iniciamos este grupo de formación en el estudio de la palabra. Y es muy importante para nosotros porque si bien hay que leer la palabra, lo más importante que nosotros consideramos es que tenemos que estudiarla. Entonces el día de hoy iniciamos lo que será el estudio de la palabra. Bueno, mi nombre es Gustavo Obregón y tengo el gusto de hacer esta labor que yo mismo he iniciado a predicar la palabra debido a mi conversión. Muchas veces nosotros queremos decir que estudiamos un curso porque vamos a recibir un certificado, porque vamos a tener una nueva carrera, porque estamos iniciando una nueva vida personal, pero en realidad la lectura de la Biblia es una obligación, es algo que a nosotros debía de motivarnos y debía de darnos mucho gusto iniciar. No importa el grado educacional que nosotros tengamos, simplemente porque la palabra que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Entonces es bueno que la escudriñemos. Tenemos tantas cosas, tantas riquezas dentro de nuestra iglesia y muchas veces tambaleamos porque no queremos hacernos responsables de leer la palabra. Dejamos que el Padre sea quien nos lo explique, que el Padre sea quien lo entienda y que solamente nos lo haga saber. Y esto es algo que nosotros debíamos de tener como algo muy importante en nuestra vida, como algo que puede marcarnos y ayudarnos a llevar nuestra vida en el mundo en el que estamos viviendo. Antes de que nosotros iniciemos este curso, nosotros vamos a hacer un acuerdo con Dios, porque la razón que nosotros lo estamos estudiando no es para que los hombres se enteren de cuántas cosas nosotros ahora vamos a saber. La razón por la que nosotros estamos estudiando la palabra es porque queremos estar en comunicación con Él, en comunión con Él. Entonces, con el que nosotros tenemos que acordar, con el que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, es con Él, con el Señor. El primer acuerdo que nosotros vamos a hacer es uno bien sencillo. Y se los voy a explicar antes de decírselos. Anteriormente, cuando estábamos en el mundo, nosotros estábamos acostumbrados a vivir con gente que era del mundo, con gente que convivía en el mundo. Y como nosotros convivíamos con esa gente, nosotros teníamos que depender de lo que la gente dijera de nosotros o nos hablara ella de nosotros o habláramos nosotros con ellos. Es decir, cuando tú vas a comprar un carro y le preguntas a la persona que te lo está vendiendo, ¿y cómo está el vehículo? Aquella persona siempre te va a decir, perfecto, es maravilloso, no hombre, este carro no le falta nada. Aunque en realidad sepa que tiene muchos defectos o que al menos tiene un defecto. Cuando nosotros nos sentimos atrapados, nosotros tratamos de sacar elusivas, tratamos de salir por la tangente. Digamos que de repente yo encuentro a mi hija que acaba de agarrar unos centavitos que había dejado en el escritorio. Y entonces le llamo y le hablo, ven para acá, hija, ¿por qué agarraste este dinero? Y aquella persona, aquella niña me va a decir en ese momento, no, papi, porque sabe lo corajudo que soy cuando le pido las cosas. Y entonces, no, papi, ¿cómo de que no? Si tengo la cámara, te estoy viendo cuando la agarraste. Y entonces va a aceptar. Sí, papi, pero es que necesitaba. Primera mentira, me dijo que no. Segunda mentira, dijo que necesitaba. Cuando en realidad lo único que se sintió fue tentada porque vio aquel dinero ahí. Y porque me vio tan enojado, fue capaz de mentirme. Si yo hubiera llegado en otra situación, de otra manera, y le hubiera preguntado, oye hija, ¿no viste de casualidad un dinero que estaba aquí? Probablemente ella me hubiera dicho, sí papá, yo lo tomé. Pero la manera como yo llegué, la obligué a que me mintiera. Y es que mi palabra no es tan importante
La palabra de ella no es tan importante. La palabra de aquel vendedor que me dijo que todo estaba perfecto no es tan importante. La palabra no vale. Pero el día que nosotros recurrimos a la palabra de Dios y aprendemos de Él cómo deben de hacerse las cosas, mi palabra tiene otro valor. Cuando mi palabra la confronto con la de Dios o reviso lo que Él dice en su palabra, veo mi actuar y entonces me doy cuenta cómo se deben de hacer las cosas. Cuando lo vuelvo a decir, cuando lo vuelvo a hacer, aprendo cómo debo de dirigirme correctamente. Una vez que uno adquiere la palabra o una vez que uno se convierte a Dios, nuestra palabra cambia. Y cuando nuestra palabra cambia, entonces eres capaz de hacer transformaciones con tu pura palabra. Cuando tú hablas con alguien, no lo vas a tratar de convencer por un valor humano. Lo vas a hacer sentir la fuerza que tiene Dios en tu palabra. Es decir, si de repente tú estás en la calle o en algún lugar, en alguna clase, en algún lugar, y alguien llega y te dice, ¿puede hacer oración por mí? Tú levantas tu mano y sueltas la palabra. Tu palabra va a hacer milagros, va a hacer maravillas, porque tu palabra ya no va a ser tuya, va a ser la palabra de Dios. Cuando tú hablas y conoces a Dios, sabes que no puedes estar mintiendo. Sabes que tu palabra tiene que ser verdadera, porque Él es la verdad y la vida. Y entonces la gente te empieza a entender, te empieza a comprender. Cuando tú regresas a mí y me dices, es así, es porque yo sé que es así. Es porque con toda confianza puedo confiar en que tú me estás diciendo así es. Y creo en la palabra, porque la palabra que yo leo todos los días me dice algo diferente. Primer acuerdo que nosotros vamos a hacer a Dios es, de aquí en adelante, lo más importante para mí es la palabra. Le vamos a llamar a este punto fortalecer la palabra. Vamos a fortalecer la palabra arriba de la nuestra, arriba de la que cualquier otra persona te haya dicho. Puedes escuchar cosas y no las vas a tomar por ciertas hasta que veas que realmente vienen de parte de Dios. Alguien te va a decir algo nuevo que viene, alguien te va a proponer algo nuevo y lo que vas a decir tú, primero déjame preguntarle a Dios. Y cuando tú le preguntes, el Señor te va a dar el discernimiento para entender lo que eso es. Primer punto, fortalecer la palabra. Segundo punto, anteriormente, cuando tú veías que el cielo estaba nublado, tú asumías que iba a llover. Y entonces te preparabas y corrías y ponías cubiertas para las cosas que no querías que se te mojaran. Y corrías y preparabas todo asumiendo que iba a llover. Pero el Señor es tan grande que muchas veces cuando Él ve que estás con esa ansia de lo que va a venir, te la cambia. Muchas veces, después de que tú ves las nubes, de repente no llovió. Muchas veces en la vida diaria, tú ves a la gente cómo actúa, tú ves a la gente de qué manera está tratando de hacer las cosas y no son así. Son máscaras que la gente usa. La gente puede llegar con una sonrisa en los labios, darte un abrazo, darte un apretón de manos, pero cuando empiezas a convivir con aquella persona, te das cuenta que no era así. En realidad, era todo lo contrario. Y entonces, asumes tú algo que tú crees que es así y no era. Por eso, cuando estás en la etapa del noviazgo, tú asumes que tu marido, que tu novio va a ser la persona ideal, porque cuando la conociste, llegó con un ramo de flores, cantándote una canción, y llegó conquistándote, y entonces tú dices, wow, sí es así, sí va a ser así. Y te encuentras con la realidad.
Tu novio, el ahora tu marido, tenía tantos problemas en su vida que cuando ya estuvieron casados, los empezaste a ver, uno por uno. Empezaste a ver que no era la persona firme y convincente que era. Empezaste a ver que en aquella persona tan seria, de repente empezó a haber repudio, envidia, odio, y empezó a maldecir, y se empezó a molestar, porque no estaba su comida lista, porque llegaste tarde, empezó a ser una persona celosa, y entonces todo aquello que tú pensabas no era así. Asumimos las cosas. El segundo acuerdo que nosotros vamos a hacer es: no hagas suposiciones, no te imagines cosas antes de que sucedan, porque no sabes lo que realmente el Señor quiere. Y muchas veces tú estás esperando algo y sucede lo contrario. Había una vez un hombre en un rancho en el estado de Texas que tenía un perro muy bonito, un pastor alemán grande, muy noble, siempre andaba con él para todas partes. Ese día la esposa se quedó embarazada y se quedó acostada en su cama, y él se fue de cacería. Cuando regresó, encontró a su perro lleno de sangre en el hocico, sangre escurriéndole, y con una sonrisa del perro que lo estaba esperando con la lengua afuera, muy contento el perro. El hombre lo ve y se imagina lo peor. Empuña su rifle, apunta y dispara. Mata al perro y entonces entra corriendo para ver qué es lo que ese perro siniestro había hecho. Y cuando entra, lo que encontró fue una gran víbora, muerta, tirada en el suelo, desgarrada por el perro. Y cuando llega hasta su recámara, entonces la esposa le da la noticia: ¿qué crees? Nuestro perro nos ha salvado, porque había una gran víbora y él la agarró y la zarandeó hasta que la mató. Pelearon duramente, pero el perro ganó y destruyó a la víbora. El hombre no le quedó más que agachar la cabeza y llorar por lo que acababa de hacer a su amigo. Asumimos cosas a veces que no son como parecen ser. Por eso nuestro segundo acuerdo será: no hagas suposiciones, no te imagines cosas antes. No me habló, ay, seguramente que ha de estar enojado conmigo. Me volteó la cara, ay, ya me imagino, si ya me lo imaginaba, esa persona no es de confiar. Y entonces, al paso del tiempo, nos damos que aquella persona no me habló porque tenía un problema en su boca y no podía hablar. No me habló porque probablemente se acababa de despertar y su aliento era tan feo que le dio pena, no quiso hablarme. No me habló probablemente porque andaba deprisas, porque a lo mejor tenía una emergencia en ese momento, se volteó y salió corriendo. Aunque al tercer día hubiera querido, no lo hizo. Por eso nosotros no hacemos suposiciones. Nosotros tendremos que entender que la vida no la da Dios y Él actúa como Él quiere. Tercer acuerdo. A veces vemos una película o vemos una conferencia y en esa conferencia hablan del adúltero, del mentiroso, del borracho, que de repente decimos: está hablando de mí. En realidad, nadie hace las cosas por ti. Las cosas tuyas vendrán en su tiempo y podrás hablar de ellas en su tiempo. Nada es personal. No hay cosas que se hagan pensando en ti. En realidad se hacen pensando en todos en general. Casualmente tú tenías esas características y por eso consideras que es sobre ti. Pero no, era en general. Tienes que entender que no todo es para ti. Muchas veces nosotros actuamos pensando que los demás van a sacar la cabeza por nosotros, que los demás van a actuar pensando en nosotros, y eso no es así. Cuando nosotros nos moramos y llegamos a la puerta del cielo, no va a ser por las cosas buenas que hacía tu mamá que tú serás salvo. Tú serás salvo por tus propias acciones. Por eso tienes que tener en cuenta que lo que tú hagas es lo que cuenta.
no lo que hicieron tus ancestros, tus padres. No lo que haga tu hijo será lo que tú quisieras que él hiciera. Las cosas que tú hagas son tuyas y las cosas que tu hijo haga serán suyas. Y las cosas que tu padre hacía eran de él. Cada quien vive por sus propias acciones. Primer acuerdo, dijimos, fortalecer la palabra. Segundo acuerdo, dijimos, no hacer suposiciones. Y tercer acuerdo, dijimos, nada es personal. Cuarto acuerdo, y muy fácil te lo digo, cuando hagas algo, hazlo al 100%. No vale el 99.9. Hazlo al 100%. Y el día de hoy que iniciamos esta lectura, el día de hoy que iniciamos a ver la palabra de Dios de cerquita, lo vamos a hacer ¿cómo? Al 100%. Es como el Señor quiere que lo hagamos. Aquí no hay fríos. Aquí no hay tibios. Aquí hay o fríos o calientes. Y más vale que seas un caliente. Que seas fuerte en lo que tú decidiste hacer, que es fortalecerte por medio de la palabra. Ahora que ya conoces los 4 acuerdos, vamos a empezar con este tema. Este tema no significa que todas las clases que nosotros tendremos o todas las reuniones que tendremos serán clases, o serán cursos, o serán temas. Nos dedicaremos a estudiar la palabra desde el principio. Por lo tanto, empezaremos hablando del origen de las cosas. ¿Cómo inició esto? Inició en un día bellísimo en el que el Señor pensó que quisiera que pasara en este lugar. ¿Qué quisiera que pasara? Y el Señor entonces hizo la creación del universo. Y la creación del universo está en el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 1 en adelante, donde dice que al principio de la vida no había nada. Solamente se contemplaba una paloma que volaba en el inmenso mar, de un lado a otro, papaloteaba y todas las cosas empezaron a tener forma. El primer día, el primer curso, la primera reunión que nosotros tenemos hoy, 24 de enero del 2025, será el origen de todas las cosas. Nuestra próxima clase estudiaremos la creación. La creación del hombre en Génesis. Al iniciar Génesis nos habla de cómo el hombre en el universo que ya existía empezó su desarrollo. Así que esta tarde te pido, toma tu Biblia y lee los primeros 5 libros. A estos 5 libros les llamaremos Pentateuco. Viene de la palabra penta, 5. Mi hermanito, que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde. De igual manera, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche nos quedan ¿cuántos minutos? No, todo está muy bien. La verdad es que el Señor nos sorprende y qué hermoso está este momento y esta organización de cómo vamos a llevar la lectura de la palabra. Yo creo que es de Dios y sé que es de Dios, y gracias por tomar esta directriz y es algo, pinta como algo bien interesante, bien bonito, un esquema tan hermoso que wow. Esperamos que los que nos estén viendo, que se integren
va a estar muy bonito el poder compartir en este año este aprendizaje de la palabra de Dios. Amén, mi hermano. Pues entonces vamos a entregar esta noche, nos vamos a poner de pie. Sí, se escucha bien bonito. Señor Dios, esta noche queremos entregarte, Señor, estos momentos que nos has permitido compartir. Quiero pedirte por la vida de mis hermanos, Señor, por cada uno de ellos. Quiero pedirte por sus familias, Señor. Quiero pedirte su bendición, Señor. Bendícelos, Padre, a cada uno de ellos. Te pido, Señor, que los tomes de tu mano y los lleves, Señor, por estos caminos que tú nos traes. Que nos permitas ver tu palabra, Señor, reflejada cada día, Señor. Que podamos verlo, Señor, como una película que va a pasar. Una película llena de aventura, de alegría, de gozo, Señor. Una película, Señor, que nos va a permitir comprender, Señor, todo lo que tu pueblo ha pasado. Y vamos a poder entender por qué los momentos que estamos viviendo, Señor, son tan importantes, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Y bendito seas tú, Señor, por siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio, la oscuridad reinaba en el abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, listo para obrar maravillas. Entonces, Dios transformó la nada en algo extraordinario. De repente, Dios dijo: que haya luz. Y como por arte de magia, la luz nació. Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Así, el primer día llegó a su fin. Al día siguiente, Dios dijo: que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios separó las aguas en dos, las que están debajo de las aguas y la que está encima, a la que Dios llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. En el tercer día, Dios dijo: que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y una vez más, Dios se maravilló con su obra. Pero el Señor no se detuvo ahí, continuó diciendo: que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. De la tierra desnuda comenzó a brotar vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Al día siguiente Dios dijo: que haya luces en el cielo que separen el día de la noche y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. Y así, las luces aparecieron de forma extraordinaria, danzando en el firmamento, marcando el ritmo de las estaciones y el paso de los días y los años.
Dos astros majestuosos surgieron. El mayor, un rey imponente que gobernaba el día con su luz cegadora, el sol, y el menor, una reina misteriosa que velaba por la noche con su suave resplandor, la luna. Las estrellas, como pequeñas joyas, se esparcieron por el cielo, iluminando la tierra con su brillo tintineante, y Dios, satisfecho con su creación, sonrió ante la armonía de la luz y las tinieblas. Pero la creación... En Lowe's sabemos que cuando eres miembro mereces grandes ofertas. Por solo una semana, miembros ahorran hasta un 40% en cientos de artículos en tiendas en línea. En el principio, la oscuridad reinaba en el abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, listo para obrar maravillas. Entonces, Dios transformó la nada en algo extraordinario. De repente, Dios dijo, que haya luz. Y como por arte de magia, la luz nació. Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Así, el primer día llegó a su fin. Al día siguiente, Dios dijo, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios separó las aguas en dos, las que están debajo de las aguas y la que está encima, a la que Dios llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. En el tercer día, Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y una vez más, Dios se maravilló con su obra. Pero el Señor no se detuvo ahí, continuó diciendo, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. De la tierra desnuda comenzó a brotar vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Al día siguiente Dios dijo, que haya luces en el cielo que separen el día de la noche y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. Y así, las luces aparecieron de forma extraordinaria, danzando en el firmamento, marcando el ritmo de las estaciones y el paso de los días y los años. Dos astros majestuosos surgieron, el mayor, un rey imponente que gobernaba el día con su luz cegadora, el sol, y el menor, una reina misteriosa que velaba por la noche con su suave resplandor, la luna. Las estrellas, como pequeñas joyas, se esparcieron por el cielo, iluminando la tierra con su brillo tintineante, y Dios, satisfecho con su creación, sonrió ante la armonía de la luz y las tinieblas. Pero la creación no había terminado. En el quinto día Dios dijo, que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. En un instante, las aguas cobraron vida, huyendo con criaturas marinas de todas las formas y tamaños. Gigantescos animales marinos surcaban las profundidades, mientras enjambres de peces multicolores nadaban en sincronía. En el cielo, las aves desplegaron sus alas, pintando el firmamento con sus plumajes exóticos y llenando el aire con sus melodiosos cantos. Dios, complacido, los bendijo diciéndoles, sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. La tierra, hasta entonces silenciosa, se estremeció cuando el Señor habló una vez más. Que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. En un abrir y cerrar de ojos, la tierra se transformó en un paraíso rebosante de vida. Manadas de animales pastaban en verdes praderas, mientras bestias salvajes rugían en las selvas.
Reptiles de todas las especies se arrastraban por el suelo, dejando sus huellas en la tierra recién nacida. Y Dios, al contemplar la diversidad y la belleza de su creación, supo que era bueno. Pero faltaba la pieza final, la obra maestra de la creación. Dios, con un tono solemne y lleno de propósito, declaró: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los animales que se arrastran por el suelo». Y así Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y le otorgó un regalo extraordinario: el dominio sobre toda la creación, destinado a gobernar y cuidar de todas las maravillas que Dios había creado. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabía que sus criaturas necesitarían sustento. Así que, con un gesto generoso, dijo: «Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra». Y así sucedió. Cuando Dios miró todo lo que había hecho, su corazón se llenó de satisfacción. Era una obra maestra, un testimonio de su poder y amor infinitos. Y así, con la llegada de la noche y el amanecer del sexto día, Dios contempló su creación y vio que era muy buena. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Sin embargo, no había ningún arbusto sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Entonces Dios tomó polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre cobró vida. Sus pulmones se llenaron de aire y su corazón comenzó a latir con fuerza. Sus ojos se abrieron por primera vez y contempló maravillado el mundo que lo rodeaba. En un acto de amor, Dios decidió crear un lugar especial para el hombre. Plantó un jardín al oriente del Edén e hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista